Los escritos nos declaran lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Querido amigo, si usted es un creyente en el Mesías, de seguro que ya estará familiarizado con estos conceptos, y palabras como redención, remisión o gracia le sonarán muy familiares, pero ¿es usted consciente del alcance de estas nociones? ¿Sabe que han tenido que ser conmovidos todos los mundos espirituales para que usted y yo pudiésemos ser los beneficiarios de estas realidades? En su introducción a la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos revela desde la Kabbalah secretos sublimes sobre la expiación y el perdón de los pecados. Shalom, queridos Javerín, mi nombre es Isaac Ben-Naor y en nuestro shiur de hoy nos acercaremos con la ayuda del cielo a las mismas fuentes de la expiación y para ello precisaremos de una introducción donde repasaremos primero todos estos conceptos. Si es seguidor de nuestro canal, ya estará familiarizado con el esquema de las Sefirot, pues a través de ellas podremos entender mucho mejor el mecanismo de la expiación y su mover a través de los mundos espirituales, como se aprecia aquí en nuestro gráfico, en nuestro esquema de las Sefirot, donde vemos arriba de todo a Keter y en su extremo a Malhut. Aquí la Sefira de Keter, que al igual que sucede con una corona física, no es parte del cuerpo, sino que se encuentra justo por encima de él. Asimismo, Keter actuaría a manera de tránsito entre la luz infinita del Creador, el Or En Sof, y los mundos emanados, creados, formados y hechos. Dicha Sefirá contendría a su vez dos Parsufim. El primero sería Atik Yomim, el anciano de días, según es citado en Daniel 7:9, y el segundo Arij Anpin, que venimos a traducir como lento para la ira. Sobre esto puede leer Éxodo Shemot 34:6. Para el tema que nos ocupa, nos centraremos en este segundo Parsuf de Keter. Si bien aún nos hallaremos a un nivel que trasciende cualquier capacidad de aprehensión, Arij Anpin se constituye como el Kelí, como el recipiente del amor infinito, inabarcable e insondable del Creador, bendito sea. De forma que la creación pueda, por así decirlo, soportar toda esta luz y obtener beneficio de ella. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Imagínense una región que ha sufrido una prolongada sequía y que su necesidad de agua es apremiante, y de repente llegan unas lluvias torrenciales que lo arrasan todo a su paso. ¿Sería esto un beneficio o un perjuicio? Asimismo, Dios, al prodigar su amor a sus criaturas, lo cual constituye el propósito mismo de la creación, pero somos conscientes de que este amor no puede ser dado de una forma irrestricta, pues el mundo no sería capaz de contener toda esta luz y, por así decirlo, saltaría por los aires, como sucedió con la rotura de los recipientes. En este sentido, Arij Anpin actuaría como el mecanismo para revelarlo, a la vez que como el filtro capaz de atenuar dicha luz hasta niveles que podríamos llamar permisibles. Y sobre estos misterios supremos, el Zohar nos hablaría de las 13 rectificaciones de la barba de Arij Anpin, el denominado Tikkuné Digna. Sobre esto puede ver usted Zohar Hayesara 130b, entre otros lugares, los cuales se corresponderían con los 13 atributos de misericordia, con los Shalosh Esremidot Shel Rahamim, que son citados en la Torah, como enunciamos aquí a continuación. Los Shalosh Esremidot Shel Rahamim, los 13 atributos de misericordia. El, Dios, sería el primero. 2. Rahum, misericordioso. 3. Behanun, que otorga gracia. 4. Erej, tardo. 5. Apain, la ira, para la ira. El 6 sería el Rab Gesed, la abundante en gracia. El 7 sería Emet, verdad. El 8 sería Notzer Gesed, que otorga gracia. El 9, la Alafim, a millares. El 10, Nose Avon, que perdona las iniquidades. El 11, Befesha, y la rebelión. Y el 12, Bejatá, y el error. Y el 13, Benaké, y absuelve. Hemos citado en la Torah Éxodo Shemot 34, el 6 y el 7. Recordemos el contexto en que fueron dichas estas palabras.
tras haber sido testigo de las dos mayores revelaciones de divinidad de la historia de la humanidad, como fueron el cruce del Mar Rojo, así como la entrega de la Torá, el pueblo de Israel es inducido por la multitud mezclada, por el Erev Raab, a la construcción de un becerro de oro. Sobre esto puede usted ver el capítulo 32 de Éxodo Shemot. Y una transgresión de tal calibre hubiera supuesto la destrucción de todo el pueblo de Israel, como fue dicho. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Hemos citado el mismo libro 32:10. Sin embargo, la intercesión del siervo fiel salvará al pueblo del castigo, según se declara. Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo: «Oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte?» Y añade: «Entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». Hemos vuelto a citar el Éxodo 32, 11 y 14. Si bien es cierto que Dios había decretado destruir al pueblo en correspondencia, ¿no?, con la magnitud de aquel pecado, pues esta era, ¿no?, la sentencia adecuada según el atributo de justicia, el Midat Hadin, lo cual podemos verlo, ¿no?, pues muy claramente. Pero también en el mismo versículo podemos ver insinuado en las palabras, ¿no?, que Akadosh Baruj Hu le dirige a Moisés, un resquicio para el perdón, según hemos leído. Ahora pues, déjame, Hanijali, que se encienda mi ira. Esto es, se encenderá mi ira a menos que tú intercedas por ellos. Lo que sería equivalente, como si esto fuera posible, a dejar actuar a Dios. Y aquí se esconde un misterio muy grande. A consecuencia del enorme pecado del becerro, Moisés tuvo que interceder a un nivel donde el pueblo pudiera ser perdonado, pues una intercesión a nivel de este mundo o incluso en el grado de Zeir Anpin no hubiese bastado, pues en estos grados opera la noción recompensa-castigo. Por ese motivo, Moisés tuvo que acudir a los citados 13 atributos de misericordia, los cuales operan más allá de nuestras acciones, siendo la mayor expresión del amor divino. Y que el medio provisto por Dios para el perdón de los pecados en los mundos de abajo, esto es, en el ámbito de Malhut Reino, proceda aquí del nivel de Keter, nos retrotrae a lo dicho. Su final, Shuf, el cual alude a Malhut, ¿no?, que es la última sefira, está contenido en su principio, Tejila, el cual haría referencia a Keter, que es la primera de las sefirot. Hemos citado Sefer Yetzirah 1.7. como también vimos, ¿no?, en nuestro esquema de las sefirot. Y también se declara, y su reino Umalhutó por medio de voluntad, Veratzon. Esto lo leemos en el libro de oraciones, en el Piyut, en el poema litúrgico Rauvanim, donde Ratzon, voluntad, también haría referencia a Keter, corona, y Malhut, reino, lo haría obviamente a la sefira que lleva dicho nombre. Como también se dijo, los 13 atributos de misericordia que se derivan de la voluntad suprema, Ratzon Haelion, a los que alude con el ápice de la Yod, del Kotzot Shel Yod, un nivel que trasciende con mucho el flujo que emana de las letras del nombre Hashem. Por eso los 13 atributos de misericordia corrigen todos los defectos. Hemos citado Igeret HaTeshuvah 8. La creación se rige por unas directrices establecidas por el mismo Dios, ¿no? Y a estas estamos todos sujetos, creamos o no en ellas. Por citar un conocido ejemplo, si usted se cae desde una altura, bajará hasta el suelo, aunque no crea en la ley de la gravedad. Sin embargo, en circunstancias muy excepcionales, Dios salta, por así decirlo, sus propias reglas, para el beneficio de sus criaturas. Y en esta circunstancia excepcional se enmarcaría la historia que nos ocupa sobre el perdón del pecado del becerro de oro. Y una vez asentadas estas nociones, volvamos de nuevo a nuestro texto de Efesios para entender mejor los conceptos de redención, remisión y gracia, que son citados allí en relación con el Mesías. Pues como se dijo en la introducción de dicha carta, se exponen secretos sublimes sobre la expiación y el perdón de los pecados desde las fuentes de la Kabbalah. Como versa:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Efesios 1:3. Aquí son citados dos nombres divinos: Dios, lo que en hebreo sería Elohim, y Padre, en hebreo Av. En este versículo, el primer nombre nos situaría a nivel de Binah, entendimiento, mientras que el segundo lo haría en el grado de Jochma, sabiduría, que es llamado Abba, Padre, en el lenguaje de los Parsufim. Estos dos formarían una unidad para enviar toda bendición espiritual a lo que es definido como lugares celestiales, en correspondencia con Zeir Anpin, que es llamado cielos. Y se nos dice que en ese grado somos bendecidos no con el Mesías ni a través del Mesías, sino en el Mesías, como nos ilustra el texto griego. En, que es el término hebreo en, el Mesías, transmitiéndonos la idea de que el Mesías encarna aquí dicho Parsuf como el mediador entre lo alto, como antes fue citado, Jochma y Binah, y lo bajo en el Malhut. Pero situar al Mesías a nivel de Zeir Anpin, si bien se adaptaría perfectamente, ¿no?, a la citada labor mediadora como el canal por el que la bendición discurre hacia el mundo, dicha labor, dicho rol estaría supeditado a la actitud de los seres humanos. Y esto es así en lo que respecta a las bendiciones, pues no podemos hacernos merecedores de estas al margen de nuestras acciones, ¿no? Pues imagínese cómo funcionaría un mundo que recibiese la misma recompensa el pecador que el piadoso, el esforzado que el perezoso. Sería un caos. Sin embargo, a continuación nuestro texto nos conducirá hasta un nivel superior situado por encima de estas consideraciones. ¿Cómo está escrito? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según la benevolencia de su voluntad. Hemos vuelto a citar Efesios en el 1:5, donde amor y benevolencia aludirían al atributo de Rab Gesed, la gracia ilimitada, que aparecía, ¿no?, en nuestra anterior lista de Éxodo. Como fue dicho, la luz del Ensof es sin límite ni medida, por lo tanto también tú, oh Dios, condúcete con ellos con tu atributo de Gesed ilimitado e infinitamente grande, que es denominado Rab Gesed. Hemos citado el Igeret HaKodesh 13 y puede también ver del Arizal el Etz Hayim 13:5. Pues la sefirá de Gesed, que está en Zeir Anpin, es tan solo el recipiente de esta gracia superior, para que la dadivosidad infinita del Creador pueda ser otorgada a un nivel donde esta condición de dar sin límite pueda ser restringida por su opuesto, ¿no?, que sería en este caso la sefirá de Geburah Rigor. Y esta realidad nos vendría expresada por el nombre divino asociado con la sefirá de Gesed, que es el Dios, que como vimos es el mismo que fue mencionado para el grado de Arij Anpin en nuestra cita del Éxodo. Por eso nuestro texto de Efesios situaba los conceptos de amor y benevolencia no a nivel de Zeir Anpin, ¿no?, donde este amor tiene límites, sino de Arij Anpin, al afirmar que estos grados dependen de su voluntad, en alusión a la voluntad suprema, a la Ratzon Hailion. Tanto así que incluso el Mesías es denominado aquí el amado, Yadid. Y en este contexto de amor incondicional es que nos declara nuestro texto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos citado mismo libro en el 1:7, de donde se infiere que la muerte expiatoria del Mesías puso en acción un tipo de gracia proveniente de esa voluntad suprema, para que operase en aras de la redención y el perdón, con independencia de los méritos que tuviese la humanidad. Por lo cual añade, que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Hemos citado en el 1:8. Sobreabundar, pues como se dijo, dicha gracia no nos fue dada por medida, ya que se trata de un Gesed ilimitado e infinitamente grande, denominado Rab Gesed, el cual proviene de un lugar donde no existen limitaciones. Por eso añade, con toda sabiduría e inteligencia.
acciones que podríamos asimilar a Jochma, sabiduría, y a Binah, entendimiento. Esto es a Ava e Ima, en el lenguaje de los Pasufim. De nuevo, por encima del grado de Zeir Anpin. Y todo esto con el propósito de revelar a Keter, corona, llamado Ratzon, voluntad, en el mundo, como nos declarará a continuación, dándonos a conocer el secreto de su voluntad, según su benevolencia, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en el Mesías. Hemos citado el 1, 9 y 10, y sobre esto puede usted también leer el 11. Y este conocimiento conlleva reunir todas las cosas en el Mesías, esto es, revelar aspectos de la unidad divina en el mundo. Y podríamos seguir desgranando cada una de las perlas de sabiduría y de revelación que nos ofrece estas maravillosas palabras, pues cada una de ellas contiene misterios supremos sobre la redención y el perdón de nuestros pecados. Querido amigo, como creyentes en el Mesías, tenemos la responsabilidad, a la vez que el privilegio, de servir a Dios con disposición y corazón sincero. Cuanto más a sabiendas de que vivimos ya en los talones del Mesías. Pero nada de lo que usted y yo podamos hacer, ni el más elevado servicio divino, estará a la altura de las fuentes de la expiación y el perdón de nuestros pecados, el cual nos fue otorgado en Mashiach gratuitamente, desde las más altas instancias espirituales, desde un lugar donde el amor de Dios es infinito e incondicional. Si desea colaborar con nuestro proyecto, le pedimos que apriete el botón de unirme y con su ayuda permitirá que todas estas enseñanzas puedan llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.